Quiero comenzar con una introducción. No sé si recuerdan, hace algunos años salió una saga de un profesor que se llamaba Indiana Jones. Y el primer capítulo de esta épica serie se llamaba Los Cazadores de ¿qué? Del Arca Perdida, ¿verdad? Los Cazadores del Arca Perdida, donde Indiana Jones era un profesor, un arqueólogo, que estaba así como obsesionado por vivir aventuras con tal de conseguir aquellas reliquias que para él tenían un valor de mucha importancia, y uno de ellos era precisamente el Arca Perdida, el arca de la Alianza, el Arca del Pacto. Ah, pero esto no es nuevo. Hace aproximadamente 1000 años antes de Cristo, 3000 años aproximadamente de ahora, había un hombre que se llamaba David y que también estaba obsesionado con el arca. Y de él vamos a platicar esta mañana. Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos. En Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Y dice así: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Dios, o busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto lo dijo el Señor como una profecía. Pero habla del arca, o habla del tabernáculo de David. Ahora, esto se escribió cientos de años después de la vida de David. Y para contextualizarnos, había tres tabernáculos en donde se manifestaba la presencia de Dios. Tres lugares o casas en donde se manifestaba la presencia de Dios, a donde llevaban el arca. Y una de esas era precisamente el tabernáculo de Moisés. ¿Cuántos han escuchado del tabernáculo de Moisés? Era un tabernáculo que se construyó y se hizo en el desierto. ¿Sí recuerdan? Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para construir un arca con dimensiones específicas, con características específicas, y los iba a poner en una tienda y en un lugar, en un tabernáculo también con características muy, muy específicas. Dios le dio instrucciones muy claras y muy precisas a Moisés para construir ese tabernáculo, para hacer esa arca, que era una caja aproximadamente de 1 metro, un poco más de 1 metro, 1 metro 15 de largo, aproximadamente 70, un poco más de 70 centímetros de alto y 70 centímetros de ancho. Entonces era una caja relativamente pequeña, pero estaba formada por madera de acacia. La acacia ha representado a lo largo de la historia la humanidad de Cristo, porque Jesús era verdaderamente hombre. ¿Cuántos creen esto? Pero dice también que esta arca estaba revestida de oro, estaba bañada completamente por oro, y este oro representa la naturaleza divina de Jesús, porque Jesús era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios. Entonces la presencia misma de Dios estaba representada en esa arca. Había en la tapa, que se llamaba el propiciatorio, había 2 querubines que extendían sus alas uno frente al otro y se tocaban, y allí en donde se tocaban las alas se encendía una flama azul en donde se manifestaba la Shekinah, o la presencia, la gloria de Dios. Allí era donde se manifestaba. Entonces esa arca tenía un valor muy especial para los judíos, para los hebreos, desde el desierto donde fue concebida y construida por primera vez, en el tabernáculo en donde estaba por primera vez situada esa arca, pero después hubo otro lugar, otro santuario en donde se puso esa arca, y ese lugar se llamaba el tabernáculo de David. Era una tienda pequeña, era una tienda sencilla, prácticamente era una lona sobre unos postes, y allí David llevó el arca. ¿Se acuerdan que la vez pasada que me tocó compartir la palabra, hablamos de que David había conquistado Jerusalén? Y cuando conquistó Jerusalén, una de sus primeras tareas fue llevarse el arca del pacto, el arca de la alianza, a esa tienda, y se le llamó el tabernáculo de David, que es del que está hablando precisamente Pedro, aquí en Hechos. Y había otro santuario. Ese otro santuario
era el templo de Salomón. Ahora, el templo de Salomón era otro nivel. Era costosísimo por los materiales que se pusieron en el templo de Salomón. Se construyó después de David. De hecho, por eso se le llama el templo de Salomón, porque fue su hijo Salomón el que le dio forma a los planes que ya había diseñado David. Pero Dios no le permitió a David desarrollar ese templo, sino que se lo encargó a su hijo Salomón. Era suntuoso. Imagínense que había aproximadamente, se llevaron 30,000 personas para construir ese templo, alrededor de 7 años. Los materiales que se usaban era oro, plata y madera de cedro, entre otros, pero todos eran materiales extremadamente caros. Aunque el lugar era pequeño, era aproximadamente de poco más de 250 metros cuadrados, o sea, realmente era el tamaño de una casa, por así decirlo, pero allí es donde habían puesto el arca. El asunto es que era demasiado suntuoso. De hecho, el costo que tenía por el oro, que prácticamente usaron oro en lugar de concreto para construir o para edificar ese templo. Entonces era demasiado costoso. Equivalía a alrededor de 3 o 4 rascacielos de hoy en día. Imagínense el costo que tuvo esa obra. No por el tamaño, sino por los materiales que lo incluyeron. Entonces, esos 3 santuarios eran los santuarios que estaban dedicados para que el arca del pacto o el arca de la alianza estuviera depositada en ellos. Y sin embargo, si observamos lo que leímos en Hechos, dijo Dios que Él iba a restaurar la casa de David, el tabernáculo de David. ¿Por qué no pensó Dios en el tabernáculo de Moisés? Y después de todo Él había dado todas las instrucciones para que se construyera, con todas las especificaciones en cuanto a materiales, en cuanto a características, en cuanto a dimensiones. ¿O por qué no decidió restaurar el templo de Salomón, que después de todo era tan suntuoso, tan majestuoso, que la gente se quedaba admirada de lo impresionante que era el templo de Salomón? Y sin embargo, Dios decidió utilizar esa pequeña carpa, esa pequeña tienda para restaurarla. ¿A qué se refería Dios? El mensaje de esta mañana es adoración explosiva, para que se lo aprendan, adoración explosiva. Y es que saben que lo que había en ese lugar, en la casa de David, era precisamente eso, adoración. David, después de haber conquistado Jerusalén, una de sus primeras tareas era precisamente traer esa arca que había estado más de 20 años fuera de territorio de los judíos. Había sido robada o había sido capturada en una guerra que tuvieron los israelitas con los filisteos. En aquella ocasión en donde los filisteos se llevaron el arca, dice que se lo llevaron a la casa de su dios Dagón, ahí en una ciudad que se llamaba Asdod. Ahí estaba, lo pusieron frente a un lado del dios Dagón, y dice la Biblia que a la mañana siguiente, cuando entraron los filisteos a ver el templo de su dios Dagón, estaba su imagen postrada delante del arca del pacto, totalmente con sus manos y su cabeza inclinada delante del arca. Lo levantaron, pusieron otra vez la imagen en su lugar, y al siguiente día por la mañana, cuando volvieron a entrar, la imagen no solamente estaba postrada delante de la presencia de Dios, delante del arca, sino que además su cabeza y sus manos habían sido cortadas, porque no podía estar de pie delante de la presencia de Dios. Cuando los filisteos vieron eso y empezaron a tener tumores, porque Dios había traído esa maldición sobre ellos, porque habían tomado un arca, el arca de la presencia misma de Dios, que no podía habitar en lugares en donde no había santidad. Entonces tumores empezaron a salir sobre ellos y se sintieron tan agobiados por eso que decidieron mandarlo a otro lugar, a otra ciudad, a la ciudad de Gat.
Pero los filisteos de esa ciudad también empezaron a sentir tumores y empezaron a tener problemas y empezaron a tener dificultades y la maldición estaba sobre ellos y entonces decidieron mandarlo a otra ciudad. Pero en esa ciudad no lo quisieron recibir. Dijeron, ¿acaso quieren que nosotros también recibamos esa maldición? Y entonces dijeron, mejor mándenla otra vez de regreso con los israelitas porque no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces dice que algunos consejeros de allí le dijeron, pero no la podemos mandar así nada más, tenemos que mandarlo con algunos presentes o algunos regalos para que, pues como una especie de pago por las molestias que habían generado, ¿verdad? Y entonces empezaron a ofrendar oro y empezaron a dar regalos y joyas para poder enviar el arca. Lo pusieron en un carruaje y lo mandaron a territorio israelita. ¿Me están siguiendo o ya se durmió? ¿No? ¿Todos estábamos bien? Ok. Entonces estaban allí en territorio israelita. Cuando llegó a la casa, lo vieron los levitas que estaban cerca de un hombre que se llamaba Abinadab. Y allí estuvo el arca por 20 años, antes de que David fuera por ella. Ahí se quedó en la casa de Abinadab 20 años. Vino el reinado de Saúl, o estuvo el reinado de Saúl, y Saúl no le importó. A Saúl eso me llama mucho la atención, nunca le interesó el arca, nunca pensó en lo que implicaba el tener el arca del pacto. De hecho, el único momento en que Saúl pensó en traer el arca fue cuando empezaron a ver, estuvieron cerca de otro conflicto con los filisteos y hubo mucha algarabía porque Jonatán, su hijo, y su siervo fueron al campamento filisteo y se empezaron Dios estuvo con ellos y empezó a haber mucho ruido y mucha algarabía, y entonces Saúl tuvo miedo y dijo, vayan y traigan el arca. Fue el único momento en que se le ocurrió que el arca del pacto podía estar con ellos. Miren, así estaba el zócalo. Así estaba, le dio miedito a Saúl. De pronto alguien le dijo, no, pero mira, lo que está pasando es que están luchando entre ellos, porque Dios los había confundido. Y entonces ya no fue necesario. Dije, bueno, entonces ya no vayan por ella. Qué fácil era menospreciar. Para él era como un amuleto de suerte, pero para David no era un amuleto de suerte. Para David era la misma presencia, representaba la misma presencia de Dios. Y era importante para David. Por eso les digo que antes de Indiana Jones había otro cazador que era David, el rey David. ¿Ok? Entonces lo que prepara David en sus planes fue, dice, voy a traer el arca. Y entonces preparó a grupos de músicos, de levitas, de sacerdotes, y intentó traer el arca una primera vez, pero fracasó. Porque no habían entendido cuál era, cómo se tenía que tratar con el arca del pacto. Recuerden que estaban en el pacto de la ley, no estaban como nosotros en el pacto de la gracia. Entonces su manera de trabajar y su manera de enfrentarse y de asimilar todo lo que tenía que ver con el arca era distinto. Entonces mandaron traer el arca, pero igual en un carruaje jalado por unos bueyes. Pero dice la Biblia que los bueyes empezaban a tropezar y el arca empezó así a tambalearse, y entonces un levita, un sacerdote que estaba por ahí cerquita, que se llamaba Usa, dice que extendió su mano para evitar que el arca se cayera. Pero entonces cuando hizo eso, él murió instantáneamente. Y David se quedó totalmente sorprendido y pasmado. Dice, entonces, ¿cómo vamos a traer el arca? Y también empezó a sentir un poco de temor David. No pensó que se iba a enfrentar a una situación así. Así es que decidió abortar la misión y dice, vamos a dejar el arca en casa de Obed-edom, que era la casa de levita que estaba más cercano a donde estaba el arca. Y entonces se quedó allí en la casa de Obed-edom, era un levita, y aproximadamente por 3 meses estuvo el arca allí en la casa de Obed-edom. Pero ¿qué creen que pasó? Que la bendición de Dios estaba con Obed-edom porque él tenía la presencia de Dios en su casa. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios en casa de cada uno de nosotros representa bendición, una bendición sobreabundante? Bueno, esto era lo que estaba pasando en la casa de Obed-edom. Entonces le dieron noticias a David
Y dijo David, bueno, entonces vamos por el arca nuevamente. Pero en ese ínter estuvo investigando qué fue lo que hicimos mal, por qué pasó esto. Y entonces se dio cuenta que en las escrituras decía que el arca no tenía que ser llevada en un carruaje, sino a través de unos levitas en unas varas que atravesaban el arca, y lo tenían que llevar en sus hombros cargando. Así era como tenía que ser tratada el arca del pacto. Entonces, otra vez juntó a todos los músicos, a los levitas, a los sacerdotes, empezó a llenar de alabanza el lugar, y decidieron llevarse el arca nuevamente de la casa de Obed-edom. Pero Obed-edom, que era bien abusado, dijo, bueno, si el arca se va, yo me voy a donde está el arca, porque es la presencia de Dios, y ahí es donde hay bendición. Entonces les dijo a su familia, agarren sus cosas y vámonos, porque vamos a donde está el arca, donde está la presencia del Señor. Amén. Dios es bueno y bendice a sus hijos, a su pueblo. Entonces David, dice la Biblia, que en medio de cantos, de algarabía, de júbilo, él estaba danzando delante de la presencia, mientras todos esos músicos acompañaban el arca, que era la presencia de Dios, mientras todos esos cantores acompañaban la presencia de Dios. David, dice la Biblia, que danzaba, porque estaba viviendo lo que él había anhelado por tantos años: tener la misma presencia de Dios en su casa, en su reino, en su gobierno. Y así fue como fueron conduciendo. Pero fíjense, algo que pasó bien interesante de parte de David que hizo, fue que él pensaba, dice, yo no voy a cometer el mismo error que la vez pasada. Entonces dice que apenas iban dando 6 pasos, y cuando dieron 6 pasos dice que sacrificó un novillo y un carnero tierno, un carnero engordado. 6 pasos. Era la manera de David de decirle, me importa tanto tu presencia que no voy a hacer absolutamente nada que pueda confundir mi intención de llevarte. Y entonces sacrificó un ovillo y un carnero engordado cuando dio 6 pasos. Y hubieron dado otros 6 pasos y volvió a hacer lo mismo, y volvieron a sacrificar un novillo y un carnero engordado, y así lo repitieron hasta 7 veces, porque David no quería cometer el mismo error, y al contrario, él estaba advirtiendo su corazón de adorador delante de Dios, diciéndole, yo amo tu presencia, yo amo tu presencia, yo valoro tu presencia, no hay nada más importante para mí que tu presencia, no hay nada más importante para mí que tú, así que voy a sacrificar lo que sea necesario con tal de que tú estés en mi casa, en mi reino. Este era el corazón de David, un corazón apasionado por Dios. Él era un verdadero cazador del arca, pero no como un amuleto o como una insignia o como una reliquia de alto valor. Para él era lo más importante esa llama azul que se presentaba delante de los querubines y que manifestaba la misma presencia, la misma gloria de Dios. Eso era lo que para David era importante. Ahora, David no solamente intentó 2 veces y finalmente cumplió su cometido y llevó esa arca a lo que era el tabernáculo de David. Y por cierto, es bien importante lo que hizo David de ofrendar a Dios, porque era de su corazón. Nadie le dijo, David, tienes que, para traer el arca, porque ni siquiera había habido una ocasión similar. Nunca le dijeron, David, tienes que ir sacrificando un cordero. Él lo puso en su corazón. Dios tenía ese deseo en el corazón de David, de tal manera que a él no le importaba. Y es importante nosotros también ofrendarle a Dios cuando Dios pone en nuestro corazón, porque Dios te va a bendecir. Dios va a traer bendición sobreabundante. De hecho, el corazón apasionado de David surgió desde sus inicios, desde su infancia, desde su adolescencia. Y se fue alimentando esa pasión porque las promesas de Dios estaban con David.
Él podía estar recordando cómo él era un pastorcillo olvidado, pero Dios se había acordado de él, había puesto sus ojos, su mirada en él, y entonces le había dicho: tú vas a ser rey de Israel. Él le dio una identidad y un propósito. Y David estaba totalmente agradecido con Dios por lo que él había hecho en su vida. Y porque había cumplido sus planes y sus propósitos con él. Por eso David era un apasionado. Y conforme iban pasando los años, la fe de David se robustecía, se hacía más fuerte, más grande. David compuso alrededor de 70 de los salmos que conocemos, un poco más de 70, creo que 75. Y vemos a David escribiendo todo tipo de salmos, como decir, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Él podía decir en otro momento: Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. También podía decir en momentos difíciles, el Salmo 42, por ejemplo, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Yo no sé si has pasado por momentos difíciles en donde te sientes: ¿dónde está Dios? ¿Por qué parece que no me escucha? Pero David dice en ese mismo salmo, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios tu salvación, que aún he de alabarle. Aún en momentos de crisis, aún en momentos de persecución, aún en momentos de rechazo, aún en momentos de conflicto, David sabía que Dios estaba allí para guardarlo. Sabía que estaba allí para cuidarlo, para protegerlo y para cumplir su propósito en él. Dios ya le había dicho que él iba a ser rey de Israel y no iba a permitir que sucumbiera ante ninguno de sus enemigos hasta que no cumpliera David su propósito. En otro salmo, David escribe: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios: esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré. Y así vemos uno tras otro salmos que fueron cánticos espirituales que David compuso para la gloria de Dios. Este era el corazón de David, un corazón apasionado por Dios, un corazón apasionado por su presencia. Ahora, dejando un poco el Antiguo Testamento y la historia de David, Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana en un pozo. La plática que se dio entre ellos fue muy interesante, pero algo que Dios dijo y que se quedó grabado en mi corazón y en mi mente hace muchos años es que Dios le dijo a la samaritana: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y el Padre busca tales adoradores que adoren. Yo no sé si notan la conexión, pero esa arca, esa presencia de Dios, dejó de ser el objeto de búsqueda para convertirse en el objeto que busca. Ahora la presencia de Dios busca adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Una de las cosas interesantes de David es que a él no le importaba lo que pensaban, era el rey de Israel. Pero no le importaba su posición, no le importaba su imagen, su pose, sus vestiduras, no le importaba absolutamente nada. Él estaba feliz porque estaba danzando delante de la presencia del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada más le interesaba. Cuando él iba llegando a Jerusalén, de ahí de una de las ventanas del palacio se asomó su esposa Mical y lo menospreció en su corazón. Pero a David no le importaba. David estaba contento, estaba feliz porque el arca, la presencia misma de Dios, estaba llegando al pueblo, estaba llegando al palacio, estaba llegando al reino. Esa clase de adoradores
es la clase de adoradores que Dios busca. Adoradores que no nos importa tanto el qué dirán, el cómo me voy a ver, el cuál es mi postura o cuál es mi rango, sino que derramo mi corazón delante de Dios. Le voy a pedir a los músicos, a los ministros que pasen, por favor. Que por cierto tengo un regalo de Dios para ustedes. Dios busca tales adoradores. Dios busca, ¿saben por qué? Porque la adoración es la máxima expresión de fe y amor. De hecho, adorar significa amar mucho. Eso es lo que significa adorar. Amar mucho. Dios nos dio libre albedrío o nos dio la voluntad de elegir. ¿Saben para qué? Para que cuando nosotros pudiéramos elegir adorar a Dios de manera voluntaria. Él no quiso tener ni siervos, ni más ángeles, ni robots que podía haberlos hecho, programados para adorarle. Porque Él no buscaba una adoración ególatra, lo que Él buscaba era corazones que lo amaran de manera profunda, de una manera real, de una manera genuina. Por eso dice adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir de una manera profunda e íntima. ¿Recuerdan ese pasaje en Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Dios quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Él quiere comunicarse, hablarte y que tú le hables. Expresar su amor y su cariño, pero que tú también le expreses tu amor, tu cariño y tu devoción a Dios. Por eso, dentro de esa posibilidad de elegir, hemos elegido amar a Dios. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Así que, como decía la poesía de Sarita que compartió, ¿cómo no amarte, Dios? ¿Cómo no lo vamos a amar después de todo lo que ha hecho por nosotros? Si nos dio propósito, si nos dio identidad, si nos hizo santos. Por cierto, a propósito de la santidad, una de las cosas que tenían que hacer los levitas era santificarse. Y David les reclamó, les dijo a los levitas y a los sacerdotes, es que debían haberse santificado para traer el arca y ustedes no lo hicieron. Recuerden, estaban en el antiguo pacto. Pero nosotros hemos sido santificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que nos hizo justos y que nos hizo aceptos en el amado. Ya no tuvimos que hacer nada. El sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos limpió absolutamente de todo, para que nosotros pudiéramos presentarnos limpios, sin mancha, delante de la misma presencia de Dios. Amén. Así es que te voy a pedir que te pongas en pie. Y les voy a leer este salmo. Y con esto vamos a terminar. El Salmo 150, si me ayudan. Que obviamente es un salmo de David. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Por cierto, otro de los salmos, el Salmo 8 dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo me pregunto, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. ¿Cuántos respiramos? ¿Cuántos de aquí respiramos? ¿Cuántos hemos recibido la santidad de Jesús? La santidad en su nombre.
Aleluya, Señor, estamos aquí por ti, Padre. Estamos aquí por ti, papá, porque tú todo lo has hecho y lo has hecho perfecto. Tú nos amaste a nosotros y nosotros te amamos de regreso a ti. Aleluya.